El video que sigue es una conversación con Iván Saravia Quispe. Él es juez superior titular de la Sala de Apelaciones especializada en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de la Corte Superior de Lima Este. En este episodio vamos a conversar sobre la experiencia de ser juez en el Perú, sobre el concepto de justicia y sobre violencia familiar. Muchas gracias, Iván, por venir el día de hoy, por tomarte estos minutos para conversar de distintos temas. Lo primero que yo quiero preguntarte es, ¿cómo fue el camino para llegar a ser juez en tu caso, ¿no? ¿Dónde comenzó todo y cómo ha sido hasta el día de hoy? Gracias más bien, Rodrigo, por la invitación, ¿no? a conversar contigo sobre estos temas. Bueno, el camino para ser magistrados, aunque muchos pueden pensar que es muy sencillo, muy fácil, realmente tiene sus propias complicaciones, creo que como toda carrera de alguna forma, ¿no? Nada es fácil, sobre todo en el Perú. Bueno, yo primero me inicié como asistente de función fiscal, inclusive como asistente administrativo. Estuve un año como asistente administrativo y luego como asistente de función fiscal. Y luego fui fiscal. O sea, yo realmente me inicio como fiscal. Okay. Inclusive tuve un tiempo en otra provincia, otro distrito fiscal que es el de Amazonas. Estuve en la provincia de Urubamba y un tiempo también en Lima, acá en la Fiscalía de la Nación. Ya luego decido yo, para venirme de Bagua Grande, que es donde me encontraba, incurrir en la carrera judicial. Y una razón importante fue porque cuando tú eres fiscal, eres parte del proceso, ¿no? Tú me entiendes mucho ese tema. Entonces siempre hay una frustración en la cual tú dices, bueno, pero yo también puedo resolver los casos. Entonces un poco el bichito de eso y postulo, porque para ser juez hay que postular, ¿no? Y yendo un poquito más atrás, tú desde joven siempre tuviste la idea de llegar primero a ser fiscal y después a ser juez, ¿o ha sido algo que se ha ido dando con las eventualidades de la vida? Buena pregunta, porque yo en realidad no tenía de alguna forma que yo iba a ser magistrado, ¿no? Yo me inicié como practicante en registros públicos y en esa época, te estoy hablando del 2004 aproximadamente, ¿cuánto tiempo? Ser registrador era un boom y de ahí la idea era ser notario. Muy alejado realmente de lo que ahora trabajo, que quizás hablaremos más adelante, no, la especialidad a la cual me dedico ahora. Pero las oportunidades se van presentando así. Y quizás muchos, igual que yo, no tuvieron una especialidad definida de alguna forma desde que terminaron la carrera. Eso fue lo que me pasó a mí. Y luego ya he pasado por varias especializaciones en realidad, ¿no? Así que no era algo que yo pensaba ser magistrado desde un inicio. Claro. ¿Y hubo un momento en el que tú tuviste, digamos, te diste cuenta de que querías ser juez? ¿O algún proceso específico en el que tú fuiste fiscal y que de alguna manera te impactó y dijiste, voy a intentar ser juez? ¿O se fue dando con el paso del tiempo? A mí me gustó mucho cuando yo ingresé a ser asistente de función fiscal, el trabajo de la fiscalía. Primero estuve en una fiscalía civil que veía procesos contenciosos administrativos, por lo tanto éramos dictaminadores, entonces había todo un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema, que es más que todo lo que se trabaja en los contenciosos administrativos, porque muchos de los temas ya están resueltos en realidad. Luego yo cuando paso ya a la investigación es donde ya se me prende el bichito. Un colega mío, el doctor Edilberto, es prácticamente quien me guía un poco a iniciarme en la investigación, ya como fiscal adjunto provincial. Estar en las comisarías, ir con un nuevo sistema procesal penal con mayor razón todavía. En ese entonces en Lima todavía no estaba, pero en Amazonas sí, así que uno va aprendiendo ahí. Me gustaba mucho trabajar en la investigación, sustentar los casos, y eso empezó a gustarme dentro del trabajo, ya decidirme quiero ser fiscal. Y como te comenté, en el caso de ser juez ya fue distinto, porque era la frustración un poco de que tus casos no se resuelvan. Y mira qué
anecdótico y contradictorio a la vez, porque cuando yo llego a ser juez, ahí es donde tú te das cuenta, ¿no? Por eso era que a veces no le damos la razón a alguien, ¿no? O por qué no me daban la razón a algo, porque ahí ya tú eres un imparcial, y así debe de ser, y tienes que analizar un caso y no necesariamente todos van a salir contentos. Claro. En tu caso, tú estudiaste el pregrado en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en Huacho. Correcto. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, importante, pero también un poco complicada, porque creo que yo pertenecía a la primera promoción de Derecho de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Empezamos con 80 alumnos, me acuerdo, pero lamentablemente en la época de Fujimori hubo muchas reformas universitarias, ¿no? Entonces nos cerraron la Facultad de Derecho. Tuvimos que ir al Congreso de la República en ese entonces, me acuerdo que hicimos hasta huelga de hambre, ¿no? Yo estuve pocos días, pero estuve en la huelga de hambre, luego tuve que salir, pero vieron muchos colegas que también lucharon. Creo que lo gratificante de esa oportunidad es que todos proyectamos una acción de amparo, ¿no? Y una medida cautelar, que creo que fue el primer caso que ganamos como estudiantes, y logramos que la facultad pues volviera, ¿correcto? ¿Y por qué empecé diciendo que éramos 80? Porque en ese interés muchos tuvieron que emigrar, buscar otras universidades, otras posibilidades. No sé por qué yo no, la verdad que no sé, mi padre me dijo muchas veces, pero vuelvo a postular, no sé qué pasó ahí, algo, el destino, y bueno, logramos que la facultad se pudiera reabrir. Entonces es una anécdota importante en la cual yo la llevo, y creo que cada vez que tengo la oportunidad de encontrarme con algunos colegas. Y las dos primeras promociones que realmente lucharon, hay muchos jueces titulares en la actualidad. En mi promoción hay como 3, 4 jueces. Tenemos fiscales también de esa promoción, de la segunda promoción también fiscales y jueces, algunos en Huaura, ¿no? Que es el distrito fiscal, otros en Ancash, acá mismo en Lima, y estamos ascendiendo. Yo de alguna manera ya pues, como tú sabes, soy juez superior titular, entonces creo que a veces esos tipos de golpes nos hacen también reaccionar a nosotros. ¿Qué experiencia tan interesante es la que me cuentas? En esa ocasión, ¿cómo hicieron los alumnos? ¿Se organizaron ustedes y entre todos proyectaron la demanda de amparo? ¿Cómo fue eso? Sí, no, pero evidentemente teníamos apoyo de quienes eran nuestros profesores, claro, nuestros docentes, ¿no? El doctor La Negra, que fue, porque ya falleció, un reconocido notario en Huacho, el doctor Sumaeta, que también ha sido decano del colegio, uno de los primeros decanos del Colegio de Abogados de Huaura, son quienes nos impulsaron a nosotros a presentar, porque comprenderás, el primer año, segundo año de Derecho, hay nociones, pero no es que del todo comprendamos la materia. Pero justamente eso hizo de que pusiéramos el impulso. Como te digo, íbamos con nuestras demandas al Congreso de la República, claro, para que también haya una suerte de voz, ¿no? A los canales de televisión, etcétera, etcétera. Me imagino que recibir esa sentencia fue una confirmación para todos ustedes de que querían seguir estudiando Derecho. ¿Cómo la tomaron? Así es, ¿no? Tú lo has dicho tal cual. Creo que estás viviendo conmigo ese momento, porque el saber la respuesta y reunirnos justamente fue en la notaría, en saber lo que había resuelto, en este caso la primera instancia, fue muy satisfactorio para todos, y reafirmó nuestra posición de que era el camino que queríamos tomar, ¿no? Qué experiencia tan complicada y también interesante, ¿no? Claro, ahora ya lo veo de otra manera. Sí, en ese momento sí, claro, era muy difícil porque tenía a mis padres atrás diciendo cámbiate de universidad, postula a otro sitio y cosas, claro, así. Y ahora tú has tenido la oportunidad de dictar distintas clases también en pregrado en Lima, en la capital del Perú. De hecho, ahí fue la primera vez que yo te conocí. Me dictaste un par de clases, Derecho de Familia. Digamos, de manera estructural, ¿qué diferencias has podido identificar entre estudiar en Huacho y estudiar en Lima, ¿no? Bueno, siempre hay diferencias, ¿no? Definitivamente, no solamente por
yo no quiero decir que haya niveles de docentes, ¿no? La gran mayoría de nuestros docentes fueron jueces y fiscales de la región a la cual yo vine, pero es verdad de que la universidad que tú perteneces, ¿no? que es la Pontificia Universidad Católica del Perú, hay también siempre buenos docentes, ¿correcto? El nivel es diferente. Pero yo siempre soy de la opinión que el alumno hace la universidad, ¿no? Sobre todo en nuestra carrera, si no leemos, si no nos formamos, no vamos a comprender, ¿no? Y al final vamos a desistir de la vocación a la cual hemos querido. Además, una vez que terminamos la universidad, tenemos que seguir leyendo, tenemos que seguir especializándonos. Y es algo que de alguna manera todos los que amamos esta profesión y cualquier otra profesión lo hacemos. Así que si bien es cierto hay alguna diferencia y eso no lo puedo negar, creo que nadie en su sano juicio lo podría negar, también es verdad de que la universidad lo va haciendo el alumno y hay algo que nadie te lo va a quitar, que es la experiencia, ¿no? La experiencia siempre es importante porque, y tú lo sabes ahora que ya estás ya en el mundo del derecho fuera de la universidad, no es lo mismo las clases que la realidad, el Poder Judicial, la Fiscalía, no es lo mismo, ¿no? Entonces la práctica siempre las responsabilidades también son distintas. Así es, sí, correcto. Sí. ¿Cómo es el camino para llegar a ser juez, ¿no? Y te hago esta pregunta porque hay muchos chicos estudiantes, cuando yo también era estudiante, conversábamos, ¿no? Decíamos, ¿cómo será la experiencia de ser juez? ¿Cómo llega uno a ser juez? ¿Cómo es ese procedimiento? Ok, y es muy importante la pregunta porque sí queremos gente, personas, profesionales, preparados, que lleguen a la judicatura. Creo que es necesario, ¿no? Yo no digo que no lo haya, claro que lo hay, pero ya vamos avanzando en el tiempo, muchos ya se van jubilando y necesitamos más profesionales al respecto. Y quizás muchos están interesados en eso. Primero que quiero decir es que no es una tarea sencilla, aunque muchos piensan eso. ¿Está bien? Voy a contar mi caso. Y para ingresar a la carrera, lo más recomendable es que ingresemos a la Academia de la Magistratura con el curso PROFA, que es un curso para aspirantes. Si tú quieres ser fiscal o juez, quieres aspirar a ello, tienes que llevar un curso que dura aproximadamente un año y dependiendo la nota que tú saques, vas a tener pues, una nota apropiada. Yo llevé ese curso, que es el curso PROFA. Pero también tienes que tener un currículo que te permita de alguna manera sustentar una puntuación que te da esa malla de experiencia y conocimientos que tienes que sustentar. En mi caso tuve que llevar una maestría, un doctorado para poder yo ingresar primero como fiscal adjunto, ¿no? Okay. Luego tienes que dar una evaluación de conocimientos. En la actualidad, que es la última evaluación que yo he pasado para ser juez superior. Uy, me jala la fiscalía de nuevo. Me has hecho recordar al Ministerio Público. Nos dan una evaluación respecto a el desarrollo de un caso. Y esto es importante porque no basta tener el conocimiento jurídico, no basta tener un excelente currículo, sino demostrar cómo vas a resolver un caso. Muchos se quejan que de repente no es el más adecuado, pero yo creo que sí, que toda evaluación debe ser perfeccionada, pero que se le diga, este es tu caso, tienes una demanda, tienes una contestación de demanda o una denuncia fiscal, bueno, ¿cómo lo desarrollas? ¿Cómo lo desenvuelves? ¿Cómo te desenvuelves? Y lo tienes que sustentar ante un jurado. Eso me parece interesante. ¿Con medios probatorios también? Ellos te dan los medios probatorios, ¿no? Y tienes que ir sustentando, porque, o sea, si tú vas a decir, voy a condenar, ¿por qué condenas? Claro. ¿No? ¿Qué medios probatorios se han presentado? ¿Cómo se han actuado? ¿Cómo lo vas a valorar? ¿No? Eso me parece interesante a mí. Tiene algunas falencias, evidentemente, pero la oportunidad de que el postulante diga, yo sí tengo la experiencia, se va a ver reflejado en eso. Bueno, y la última fase es la entrevista, en la cual ya últimamente la Junta Nacional de Justicia, sus 7 miembros evalúan a cada uno. Antes se establecía por salas, ¿no? Se dividían 3 o 4 miembros para un lado y otros cuantos para otro y avanzaban un poco más. Pero ahora, que me parece correcto también, que sean los 7 que evalúen. Entonces, claro, ahí ya te van a preguntar un poco de tus conocimientos filosóficos, de repente de tu experiencia,
y a veces es muy difícil enfrentarse pues a 7 personas que en el caso de la actual Junta Nacional de Justicia son personas pues reconocidas, de amplia trayectoria. Entonces siempre hay un cierto nerviosismo, pero bueno, a veces la cancha hace que uno pueda claro que sí. salir airoso. De todas maneras, ¿es necesario tener una maestría, un doctorado para poder aplicar digamos, al cargo de juez? Lo estabas comentando en tu caso, primero estudiaste el doctorado y después aplicaste. ¿Cómo funciona esto? Bien, en realidad la magistratura no es necesario que tú tengas una maestría o un doctorado, porque puedes tener la experiencia y el conocimiento mediante especializaciones. Fíjate que las especializaciones no te dan un puntaje, ¿no? La maestría y el doctorado sí, pero las especializaciones no te dan un puntaje. Debería, porque sí, las especializaciones son muy importantes, que yo los tengo, pero no te dan un puntaje. Por lo tanto, no es que se requiera para ser magistrado tener un sinnúmero de cartones, por decirlo de alguna manera, pero de alguna forma es un requisito o es la única manera en la cual la Junta ve que se pueda acreditar que esta persona se ha preparado. Lo real es que un magistrado tiene que prepararse siempre, ¿no? Nosotros tenemos que tener por lo menos anualmente 2 cursos, y no de cualquier lugar, o bien es de la Academia de la Magistratura o de una universidad reconocida. Y mira cómo es, porque y puede darse, cuando se han presentado algunos cartones que no son de lugares reconocidos, siempre ha sido cuestionado. Y eso lo podemos ver por la televisión, ¿correcto? Entonces siempre es bueno tener por lo menos una línea coherente de lo que tú demuestras respecto a el conocimiento que has adquirido. Claro. Hace unos minutos me estabas comentando que no es una carrera sencilla. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿qué es lo difícil de ser juez? En tu caso, ¿qué es lo difícil de ser juez? Y luego, ¿cuáles vendrían a ser las ventajas? ¿Qué es lo que te alegra de tu trabajo? Ok. Bueno, ser juez es que no siempre vas a ser amado por todo el mundo, ¿no? Creo que es una de las partes más difíciles. No somos una institución en la cual las personas vean con satisfacción el trabajo que nosotros realizamos. Y nosotros comprendemos, porque sí hay un retardo evidente en la administración de justicia. Pero se deben de muchos factores. No puedo negar que también pueden haber personas que no responden realmente al cargo que se le ha otorgado. Es evidente que puede haber, como en toda carrera. Pero también hay muy buenos magistrados y muy buenos secretarios y profesionales. Ir separando un poco la paja del trigo, como se dice. Pero el detalle es que nosotros tenemos que condenar a alguien, ¿no? Muchas veces yo digo absolución, ahora que estoy en el derecho penal, ¿no? O confirmo una absolución, y evidentemente la parte agraviada se va a sentir indignada. La parte agraviada no comprende si el fiscal hizo bien su trabajo, si recabó bien los elementos de convicción, no lo va a analizar así, en el entendido que se ha hecho correctamente. A la otra parte, si yo condeno, la familia del condenado, el condenado va a decir que es injusto, ¿no? Y va a decir, pero ¿por qué me ponen cadena perpetua? ¿Por qué me ponen 30 años? Yo no le puedo decir, oiga, pero las leyes no lo doy yo, ¿correcto? Entonces siempre el juez va a terminar asumiendo los activos y pasivos de una decisión, siempre, ¿no? En mi caso en particular, inclusive un poco más, porque yo estoy en la actualidad, porque como te comenté, pasé por el contencioso administrativo, luego por la fiscalía en investigación, luego por el derecho de familia, porque fui juez de familia, que justamente fue la oportunidad que llegué a la Universidad Católica del Perú a dictar algunas clases, y finalmente ahora estoy pues en la sala penal de violencia. Entonces, cuando vemos especialidades tan controvertidas como la protección de la mujer en un país, hay que decirlo con todos sus nombres, tan machista, la gente no te mira bien, ¿no? Entonces tus pensamientos no necesariamente caen bien. Entonces eso podríamos decir de alguna manera las cositas que podríamos no mirarlo bien nosotros. Pero también es verdad que ya después de tantos años de carrera ya hemos hecho una coraza y sabemos que eso va a suceder. Claro. Y tratamos de hacer lo mejor en nuestro trabajo
Yo en particular trato en las audiencias de reeducar o educar en derecho, ¿no? Si las personas no comprenden, tratar de explicarle por lo menos en minutos, porque tú sabes que el tiempo es oro en las audiencias, para que no se vayan contentas, pero por lo menos comprendan un poco lo que se está resolviendo. Claro, claro, qué importante. Y yendo al lado positivo, las ventajas, ¿qué es lo que más te alegra del cargo de juez? Yo creo que hay muchas ventajas. Creo que más son las ventajas que las desventajas, así que voy a mencionar algunas nada más. Lo primero es la satisfacción que tienes tú de resolver una controversia. Y si tú lo haces proactivamente, ¿no? O sea, con el tiempo justo, dedicando más horas de tu trabajo muchas veces, porque los jueces no tenemos ni noches ni feriados, ¿ok? Los que somos responsables en todo caso, con mucho más razón los fiscales. Es una satisfacción muy grande, ¿no? Saber de que este caso sí merecía una condena porque ha incumplido una ley penal es satisfactorio, ¿correcto? Aunque se pueda ver mal, pero lo real es que para eso está la ley, ¿está bien? En el caso cuando estaba en el derecho de familia, la satisfacción de tratar de ver cómo este papá, cómo esta mamá pueden resolver de mejor manera la crianza de sus hijos y que eso se logre, es una satisfacción grande. Y hay que ser sincero, en el 100% no lo voy a lograr, pero basta uno, basta dos, que uno dice, bueno, estoy aportando algo, claro, ¿no? Lo otro es que la judicatura me ha permitido a mí ampliar mi conocimiento de derecho. Porque si uno quiere ser un juez actualizado, ¿no? Tiene que ir en constante dinamismo con los cambios sociales y por ende con los cambios también del derecho en general, ¿no? Entonces creo que son dos satisfacciones muy grandes, más allá de haber hecho una carrera, creo yo, meridianamente exitosa dentro de el ascenso, y espero de alguna forma seguir ascendiendo poco a poco. Seguro que sí, seguro que sí. Y el impacto emocional que puede tener el cargo que tiene un juez penal. Esta es una pregunta que me imagino que es constante en las entrevistas que te puedan hacer. Pero sí, no quería dejar de hacértela, ¿no? Ese impacto emocional, ¿qué tan fuerte es para ti? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo hacen tus colegas para manejarlo en el día a día, ¿no? Me imagino que debe ser algo bastante difícil. Mira, te cuento que no es una pregunta usual, pero es una pregunta muy interesante porque quieres ver un poco el lado humano también del magistrado, ¿no? Porque o sea, vemos los expedientes y vemos al hombre o la mujer con la medalla, pero no vemos el lado humano, ¿correcto? Y lo que tú dices es cierto. En general, todos los jueces tenemos un estrés constante, ¿ya? Porque tenemos que cumplir los plazos. No olvidemos también que tenemos detrás de nosotros un órgano de control que muy frecuentemente está viendo si estamos con la carga al día, si estamos cumpliendo los plazos, si ya hemos emitido la sentencia de manera oral pero no está descargada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy fuerte. Pero lo otro, y que creo que va un poco más a tu pregunta, es ¿cómo es tu conciencia cuando tú condenas o absuelves a alguien, ¿no? También, de alguna forma, ¿no? Y la verdad que al iguinicio cuesta mucho. Al inicio cuesta mucho porque estás hablando de la libertad de una persona, ¿está bien? Tenemos una suerte de ser terapistas, de alguna forma. Y hay muchas formas de contrarrestar eso. Y uno es que nos volvemos un poco duros, por eso que tú a veces vas a ver algunos jueces y juezas que son muy tajantes. ¿No? Te ha tocado, ¿ok? Y te cortan el tiempo y te dicen, no es porque lo quieran hacer o porque vinieron molestos, sino que tienen detrás en su mente toda la carga que van a tener que analizar durante el día, ¿no? Es verdad. Yo no opto por esa forma. Eso no quiere decir que no tenga mis días de arranques, como podríamos decir, pero yo trato de llevar mi trabajo de la manera más tranquila posible. Y te comento por qué. Cuando uno le pone mucha presión al trabajo, terminas enfermándote. Eso es la realidad. Y ha sucedido en muchos colegas, en mi persona también. Yo creo que llevar el trabajo de manera tranquila, pacífica, no significa de que seas negligente o que no vayas a cumplir con tus plazos. Todo lo contrario.
hay que ver esto como la posibilidad de hacer un ambiente más adecuado para ti, para que te guste. No para que tú digas, ay, voy a ir al trabajo a renegar otra vez, a discutir con los abogados. No, trato de que los abogados ni discutan conmigo, ni yo con ellos. Siempre explicando de la mejor manera. Pero sí es una carga emocional. Inclusive en otros países y en Perú también se ha hablado en algunas reuniones, ver la posibilidad de que haya, por lo menos, así como en otros trabajos, una descarga emocional con profesionales en psicología que permitan orientarnos, ¿no? De momento no lo tienen. De momento no, lamentablemente no, a diferencia de entidades privadas que sí lo tiene. La entidad pública, creo que en general toda la entidad pública no lo tiene, pero eso no significa que no tengamos pues algún terapista o psicólogo particular. Para mí, yo que he trabajado mucho y trabajamos mucho con equipos multidisciplinarios, para mí es muy importante, ¿no? Tener al lado siempre a algún psicólogo de cabecera, no solamente porque te ayuda a mejorar tu ánimo, tu comportamiento, etcétera, etcétera, sino porque algunas consultas del caso también te ayuda a comprender. ¿Tienes alguna duda? Bueno, voy a consultar con mi terapista de cabecera a ver si esto es así o no es así, ¿no? Bueno. Claro. Obviamente, sin entrar en detalles que puedan ser confidenciales, yo te quería preguntar, ¿cuál ha sido un caso complejo que tú guardas contigo, que te costó resolver, que tuviste que pensarlo mucho, que te sacó canas, por así decirlo? Si nos puedes compartir de repente esa experiencia. Ok, tú me preguntas y yo trato de recordar. Porque, por ejemplo, te lo pregunto porque los abogados, por ejemplo, los que litigamos, siempre tenemos uno o dos casos emblemáticos que claro, uno o dos casos que tú nos preguntas y yo rápidamente te digo, de acá te lo cuento porque te va a emocionar, ¿no? Claro. O me marcó de alguna manera. Sí, yo te entiendo eso. Mira, primero voy a decir de que yo lo que trato por tranquilidad emocional es que cuando termino un caso, ¿no? Trato ya de olvidarlo. Okay. Porque si lo cargamos, toda esa energía, ahora van a decir que soy como que, no sé cómo se llama cuando uno carga energía y todas esas cosas, ¿no? Bueno, hay personas que creen eso. Pero sí, en realidad cargas una energía respecto si tú estás recordando siempre los casos, ¿ok? Pues estoy tratando de recordar un caso emblemático. Y se me ha venido a la mente un casito que más que la resolución o el trámite que se llevó, es la satisfacción que tuve. Era una adolescente, porque cuando yo estaba en el derecho de familia veía adolescentes en conflicto con la ley penal, y era una niña, porque era una adolescente, en la cual se la había encontrado con un grupo de varones fumando marihuana, pero tenían arma en su poder, ¿correcto? Entonces la policía los aborda y la procesan a esta adolescente como teniendo posesión arma ilegal, ¿correcto? Viene a mi juzgado y de alguna manera tú lo primero que piensas que es un delito grave, ¿no? Y que la familia pues no le da la protección que corresponde. Y en ese momento no había un arraigo de esta adolescente, porque siempre se escapaba de la casa y podría estar en San Juan del Lurigancho, como podría estar en Comas, como podría estar en el Agustino. Entonces no había un arraigo. Era evidente de que iba no estar perenne durante el proceso. Entonces opté en una internación preventiva, ¿correcto? Hasta ahí todo bien. Pero las personas del equipo, por el poco tiempo que estuvo, me hablaban de que esta chica era bien renuente a obedecer, bien renuente a aceptar las reglas, etcétera, etcétera. Pero teníamos un proyecto piloto que ahora ya es un poquito más conocido, en ese tiempo, que es Justicia Juvenil Restaurativa, ¿no? Tú lo hemos conversado con tus docentes también, tienen muy arraigado ese tema. Entonces, bueno, vamos a apostar por ella. Por eso que me parece, para mí, emblemático. Muy difícil, porque estamos hablando de una persona que consume drogas, claro, ¿no? Que ahora tenemos los tribunales de tratamiento de drogas, por ejemplo. Una persona que desobedece las reglas, pero con el equipo del SOA,
que fue el que trabajamos, porque le di una sentencia con una medida a medio abierto. Consideré que no era tan grave el hecho para darle una medida de internación. Entonces nos dedicamos a trabajar con ella. No llegaba al SOA, la íbamos a buscar, yo iba a su casa, ¿no? Entonces la volvíamos a traer, la mamá nos ayudaba, porque o sea, cuando los padres no sienten que el Estado los apoya, también se deja, pero cuando siente que el Estado ya tiene un respaldo, entonces la mamá ayudaba, nos llamaba, mira que se ha vuelto a escapar, la íbamos a buscar, la traíamos muy duro, pero la satisfacción fue de que esta persona al final retomó los estudios, ¿no? Ahora es madre. Bueno. Y dejó los lugares habituales que tenía, y sobre todo que regresa al juzgado, ya no por un caso, sino regresa para agradecer el trabajo que se había realizado. Entonces creo que eso sí me marcó y hizo de que buscáramos otras alternativas a la solución de conflictos, que a veces es más larga, más tediosa, pero da mayores resultados muchas veces que la internación. Qué excelente, qué bonita experiencia también al final, ¿no? Claro, al final. Sí, así. Me contabas hace algunos minutos esta experiencia que tuviste en este caso, emblemático, satisfactorio también para ti. Y yendo a una perspectiva más macro, te quería preguntar, ¿cómo está el Perú actualmente en comparación de los demás países de Latinoamérica en temas de violencia familiar? ¿Cómo estamos? Bueno, creo que lo vamos a tener que dividir en dos grupos. Nosotros hemos emitido una ley, digo nosotros como Estado, en el 2015, que es la ley 30.364, que es esta ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. ¿Okay? Sin embargo, creo que tenemos una buena ley. He tenido la oportunidad de dictar clases en México, en Ecuador, y para dictarlo tengo que leer sus normas, ¿no? ¿Correcto? Sus leyes de ellos no son tan completas como las nuestras. La nuestra es mucho más completa. Inclusive cuando se le ha invitado a expositores internacionales para el Poder Judicial y se le da la ley, ellos también señalan de que nuestra ley es muy completa, muy amplia. Pero los países, por ejemplo, como México, en el marco de los protocolos, tienen mayor cantidad. Argentina, España ha avanzado mucho en eso. Perú hemos empezado. Hace como 2 años, en pandemia inclusive, hemos empezado con nuestros propios protocolos. Falta impulsar la implementación. El aparato del Estado. Porque mira, nosotros somos 35 cortes, ¿correcto? Okay. Pero 34 ven todas las especialidades, porque no te olvides que tenemos la Corte Nacional, que ve temas de corrupción de funcionarios, etcétera, etcétera. Estas 34 cortes, solamente 8 cortes tienen el sistema especializado, ¿correcto? En la cual tienen juzgados de familia de violencia, tienen juzgados penales de violencia, tienen fiscalías penales de violencia, es el sistema especializado. 8 cortes en la República. Y solamente una corte, que es la mía, tiene una sala especializada de violencia. Que definitivamente la mirada es distinta a las salas penales tradicionales. Yo no digo que hagan un mal trabajo, eso no quiero decir, sino que la mirada es distinta, el enfoque es distinto, la perspectiva es distinta, eso no lo podemos negar. ¿Ok? Entonces la implementación es muy costosa para una ley tan ambiciosa y no se da. Entonces, en ese sentido estamos todavía, digamos un término coloquial, iniciando en pañales, ¿correcto? A diferencia de países como Argentina, como España, por ejemplo, que tienen un sistema especializado mucho más amplio, inclusive Chile también. Ok, hay otro lado, que es la prevención. Y en la prevención, lamentablemente, estamos peor, ¿correcto? Porque la prevención tiene que ver con la educación, con la intervención de los gobiernos regionales, locales. Y dicho sea de paso, ellos tienen presupuesto, pero no lo utilizan, muchas veces lo devuelven, ¿correcto? No se crean casas de refugio temporal, pese a que tienen ambientes, pueden implementarlos, ¿correcto? Hay mesas de trabajo, claro, un montón, somos invitados también, pero vemos solamente reuniones en las cuales conversan, debaten, discuten, pero de ahí a veces no sacamos nada. La materialización de eso aún es muy incipiente, ¿no? Es muy incipiente. Entonces, el trabajo de la prevención en las comunidades, en los distritos, todavía falta mucho por trabajar, pero ese es un esfuerzo del cumplimiento de las políticas públicas del mismo Estado.
y va a depender también de las cabezas del Estado. Bueno, esperemos que más adelante eso mejore. De todas maneras, ¿y cuál es el caso, digamos, más frecuente que recibe el despacho en el que tú estás ahora? ¿Hay algún caso, digamos, que normalmente se ve todos los días o cada semana? No, sí hay, y eso va a ser lamentable, pero es una gran realidad del Perú. Los delitos contra la libertad sexual. Es de todos los días, todos los días. Niñas que son coaccionadas o engañadas de alguna forma, pese a que los agresores saben que no pueden tener relaciones sexuales con menores de 14, aún persisten con las redes sociales, el TikTok, el Facebook, son captadas estas niñas de esa forma. Entonces todos los días tenemos otros casos. Tenemos tocamientos indebidos, ¿no? En el metro de Lima, en el metropolitano, en los ómnibus tradicionales, en los colectivos, en la cual lamentablemente hay que decirlo, acá estamos dos varones, pero es la realidad, muchos varones aprovechan esta situación para poder tocar a las mujeres en muchos de los casos, ¿correcto? Y evidentemente violaciones sexuales que tengan medios comisivos como la fuerza, la amenaza, etcétera, etcétera. Son los casos que más tenemos. Es de todos los días. ¿De todos los días? Todos los días. Prisiones preventivas, juicios, antiguos juicios, porque aún tenemos liquidaciones del Código de Procedimientos Penales y en apelación los nuevos juicios. Es de todos los días, ¿no? Tocamientos indebidos y violaciones sexuales, y en la gran mayoría de menores de edad. Qué duro, ¿no? Y pensando ya en políticas públicas, ¿no? Esto es una discusión bastante frecuente entre los colegas, entre los abogados, ¿no? ¿Cómo hacemos para reducir esta situación, para aminorarla, ¿no? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué podríamos hacer a corto y a largo plazo? Es que en realidad, si nosotros decimos a corto plazo, siempre vamos a decir, bueno, impongamos penas más altas, ¿no? Siempre ese es el de corto plazo. ¿Y qué utiliza el Perú? Creo que somos el país. Yo me acuerdo mucho, estoy editando en México una ponencia y le digo, bueno, entonces la violación sexual de menores de 14 en Perú es cadena perpetua. Y todos votearon. ¿Cadena perpetua? Sí, en México no. Bueno, México tiene cada estado, ¿correcto? Pero en el estado que yo estaba, no. En Morelos no era cadena, o sea, no se concibe cadena perpetua, ¿no? Otra vez estoy en Chile y hablamos de hurto y el hurto tiene una multa, ¿no? Entonces, nuestras penas son altas. ¿Por qué no funciona la pregunta? Porque lamentablemente las penas no solucionan el problema. Claro, es importante que se ponga este tipo de medidas, yo no digo lo contrario, pero esa no es la solución. O sea, si nosotros vamos a buscar la solución en el derecho penal, estamos equivocados, ¿ok? Sin embargo, la educación sexual es trascendental. Ese temor que tenemos de decirle a nuestros niños, niñas, adolescentes, claro, dependiendo la edad, ¿no? Pero decirles a ellos, oiga, te tienes que cuidar, oiga, hay riesgo en las redes sociales, hay riesgo en tu casa, hay riesgo afuera de que puedas ser víctima de violencia sexual, que aprendan los padres a identificar las situaciones específicas que yo puedo notar en mi hijo, en mi hija, que haya podido ser víctima de violación sexual, trascendental. Pero nuestro mundo, en la cual todo lo vemos, celular, videojuegos, papá, mamá trabaja, etcétera, etcétera, hace invisible ese tipo de identificación. Entonces, la prevención, y volvemos al tema de la prevención, claro. Si no funciona la prevención, no vamos a poder superar ese tipo de actos. Y te comento algo, saliéndonos un poquito de lo de la libertad sexual. El feminicidio, tú sabes que también tiene una pena muy alta, ¿no? De 25 a 35 años, y si tenemos 2 agravantes, cadena perpetua. Entonces, como la pena es muy alta, es verdad que vamos en el mismo nivel, un poquito menos, un poquito más respecto a los otros años, entre 160, que es muy penoso, del caso de muertes de mujeres por imposición de estereotipo de género. Pero también tenemos, se ha elevado el grupo de mujeres desaparecidas. ¿Por qué tenemos mujeres desaparecidas? Es evidente que están ocultando el cuerpo del delito, porque si no hay cuerpo, no hay feminicidio. Entonces es preocupante también ese tema. Y eso hace mucho el tema de incorporar las penas, pero no trabajar. Ya, agresiones físicas, por ejemplo. Ya, yo meto preso a esta persona. Se va a mezclar con los otros delincuentes de alguna manera.
Va a salir, porque ahí las penas no son muy altas, va a salir, ya. ¿Y qué crees que va a hacer? Buscar represalia, porque no comprende, nadie lo reeducó. Piensa que esa mujer que lo denunció es la culpable de su desgracia. Claro. ¿Cuáles son los indicios de una persona que está sufriendo abuso sexual, en tu experiencia como fiscal y como juez, que deberían tomar en consideración los padres? Me imagino que debe haber algunas conductas repetitivas que has tenido la oportunidad de identificar y de observar. Sí, sí las hay, que inclusive la utilizaba yo al momento de la investigación fiscal. Ahora que me hace recordar, muy poco lo utilizo, claro, ya lo veo en segunda instancia, ya como que vemos claro, todo ya más... más jurídico. Sí, más jurídico, ¿no? Sí, lo identificamos. Mira, va a depender de las características de la persona, y me acabo de acordar de otro caso emblemático también, que tiene que ver con eso. Doloroso, pero emblemático. A veces es bueno decirlo para que se comprenda un poco el trabajo que nosotros realizamos. Primero es que los niños empiezan a pensar en otras cosas. O sea, ya no se concentran en los estudios, ya no se concentran en la casa, suelen llamar la atención. Entonces tenemos niños en la cual empiezan a gritar, otros se van a los extremos a llorar, sin ninguna justificación. ¿Correcto? Entonces nosotros decimos, no llores, ¿por qué lloras? ¿Por qué te comportas así? Compórtate bien. Pero no preguntamos el trasfondo de eso. En otros casos de los niños, pues sobre todo en varoncito o en mujercita, tienden a sobarse sus partes. ¿Correcto? Okay. Porque es como cuando tú consumes, si tú no has consumido dulce nunca en tu vida, no te va a llamar la atención el dulce. Pero si tú consumes dulce, es probablemente que vuelvas a consumir dulce. Entonces, por eso a veces dice, esta niña ya tenía una relación sexual antes. Entonces, es una niña que es usual que use. No, sino que esta niña ya tuvo, ¿no? Entre comillas, un placer de esa forma. Lo va a repetir. El ciclo de violencia y la persona se va a aprovechar de esa situación, de la posición vulnerable que tiene esta niña. Entonces, cuando sucede eso, es que probablemente esta persona haya tenido un acto de violación sexual. Inclusive en varones que abusan de otras personas, también es probable que hayan tenido un acto de violación sexual. Entonces, hay momentos. Mira tú, pero el comportamiento no es igual para todos. Y ahí te cuento un poco la anécdota, no anécdota, sino el caso que tuvimos con un colega, el doctor Edilberto, que te comento, Solís, en Bagua Grande. Era un caso en que esta niña había sido violentada sexualmente esto va a ser duro, por 5 personas. La mamá es una persona que consume alcohol con frecuencia y vende ambulatoriamente en el mercado del pueblo, ¿correcto? Y esta niña ambulaba por todo sitio, corría por el mercado, salía y la mamá seguía ahí o se emborrachaba y la niña empezaba a jugar. En esa situación, porque es una posición vulnerable de esta niña, estos 5 hombres se aprovechaban. Entonces le otorgaban un dinero o le daban cosas para tener relaciones sexuales con esta niña que tiene 5 años. ¿Está bien? Desde tocamientos indebidos, desde bueno, otros temas que tienen que ver con la violación propiamente dicha. Cuando se saca la pericia o se evalúa a esta niña, la niña no tenía una afectación, ¿no? La niña no... cuando tú le tomabas la entrevista a la niña en la cámara GS, la niña te lo contaba con mucha naturalidad. Tan natural que parecía increíble lo que te estaba diciendo. Entonces, cuando analizamos el caso, decíamos, porque tú sabes que volvemos a revisar el video, el juez vuelve a revisar el video. Entonces, ¿cómo el juez le va a creer a una niña que lo cuenta como si esto fuera pues un juego, ¿no? Y la pericia evidentemente no sale afectación porque ella lo toma así. Y el temor era de que se caiga el caso. Entonces nosotros, era una fiscal penal, el doctor Edilberto, yo, la fiscal penal que tenía el caso, nosotros no teníamos el caso, pero apoyábamos, porque no te olvides que el sistema es corporativo, aunque ya eso de corporativo ya se desvaneció, pero en ese momento trabajamos corporativamente. Y dijimos, ok, que hable el perito. ¿Qué preguntas le hacemos al perito? No le hable sobre la afectación, porque no nos va a servir de nada la afectación.
Entonces, en la etapa de investigación preparatoria, tú haces las preguntas con el abogado y todo lo demás. Entonces, preparamos una serie de preguntas, estudiamos el tema de la complejidad que puede tener una niña de 5 años producto de violación sexual, que ha naturalizado, y empezamos a esbozar las preguntas que tengan que ver en comprender cómo una niña puede comportarse de esa manera. Y así fue. Cuando llevamos el caso a juicio, se explicó esta situación para que se comprendiera por qué la niña habla así, ¿correcto? ¿Por qué lo entiende así? ¿Por qué la niña no muestra una afectación? Y evidentemente se ganó el caso, ¿no? Se ganó este caso tan complicado. Ya no sé, evidentemente lo apelaron, no sé en qué quedó, porque ya me vine a Lima, porque postulé para Lima y me vine para acá, pero sí fue un caso que sí me marcó, creo que a todos, porque una niña tan pequeña, y recuerdo que la señora, como siempre estaba en esta situación de tomar, llegaba a la fiscalía. Entonces era muy usual verle a la niña con la mamá. Y llegaba y no me saludaba a mí, lo saludaba a Heriberto. Inclusive le decíamos a Heriberto, tú vas a ser el padrino, le digo yo, de la niña, ¿no? Pero fue un caso muy complicado. Y yo creo que sí, por lo menos en esta instancia se hizo justicia. Y ahora que lo comentas, ustedes trabajan bastante con temas de psicología, entonces, y tienen expertos que los apoyan, o ustedes tienen que hacer la investigación propiamente dicha. Ok, sí. Por ejemplo, en el caso penal, el Ministerio Público tiene, pues, cuando se provee la división médico-legal, y tenemos peritos, ¿correcto? Entonces, los peritos son los que hacen las evaluaciones respecto de estos niños, niñas, para ver que... De ahí se me quedó mucho de que, y a veces lo digo en mis redes sociales, que no analicemos la conclusión solamente. La conclusión es importante, pero siempre digo de que se analiza toda la pericia, los indicadores, los índices respecto a la familia, si es que qué nivel de relato tenemos. Toda esa información es importante, porque si nos quedamos en la conclusión, podemos cometer muchos errores, como absolver o culpar a alguien sin tener toda la información en su conjunto, ¿no? Entonces ellos no dan esa información. En el caso de Derecho de Familia, que es la otra rama en la cual también he pertenecido varios años, tenemos un equipo mucho más grande de psicólogos, trabajadores sociales, educadores, médicos, psiquiatras, que permitan dar un contexto global de la problemática familiar, sobre todo cuando se va a sentenciar tenencia, régimen de visitas, permite un panorama. Es entrar a la casa, ¿no? Al hogar, lo que a veces los jueces no podemos hacer. Y sobre todo con una especialización como la que tienen ellos, incorporan esta ciencia para que tomemos una mejor decisión. Qué interesante. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el error o los errores más comunes que tú como juez identificas en los abogados al momento que ellos, digamos, exponen el caso, presentan sus escritos? Ok. Tenemos bastante tiempo. Ay, no es bueno realmente. Porque hay. Sí, lo hay, claro. No es bueno, pero voy a decir algunas cosas. Empezando de que los jueces también nos equivocamos, ¿ok? Que los jueces también tenemos errores. Y de repente no todos los jueces pueden tener una experiencia, porque algunos recién están empezando, igual que la fiscalía, ¿ok? O sea que hay de todo en todo, ¿correcto? Sí, hay mucha problemática en realidad para sustentar sus teorías del caso. No están preparados muchas veces. Inclusive para las apelaciones, que es lo que nos toca ahora, no saben diferenciar los agravios de los vicios, no saben cuándo requerir una nulidad o una revocatoria. Y a veces en las audiencias tratamos de que ellos, pues, peor todavía, porque tratamos de que ellos corrija sus errores, pero como no lo comprende, vuelven a cometer o lo hacen peor. Y un proceso tan garantista como el que tenemos, a veces hace de que los jueces nos pongamos entre la espada y la pared. En otros países tú sabes que eso es tajante, ¿no? Lo hiciste mal, pero acá en Perú, imagínate cuántos casos se podrían caer. Evidentemente también hay muchos buenos abogados, ¿no? Muy buenos abogados, en la cual yo digo, tú sabes que le damos 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, no le damos más. 5 en mi campo. Te das cuenta. Yo a veces soy bueno, le doy 6, ¿no? Pero agarro y le digo, cuando un abogado es bueno, le digo, bueno, le doy 2 minutos más. Okay. Porque los estás haciendo bien.
¿correcto? En mi caso. Pero a veces hay abogados que le doy 5 minutos y empieza, la ley dice tal cosa, el código dice tal cosa y la jurisprudencia, que no está mal, pero tienes 5 minutos, te vas a llevar 3 minutos con jurisprudencia que probablemente la sala ya conozca, claro, o que está en tu escrito, ¿está bien? Entonces, tú lo puedes señalar, tú puedes decir, o sea, la más trascendental, o sea, tal jurisprudencia dijo tal cosa, el caso es así, mi agravio es así, considero que esto se debe otorgar. Y eso no amerita ni 2 minutos en realidad, ¿no? Lo que decimos nosotros, ir de frente al agravio, claro, para poder comprender qué es lo que nosotros... A lo más importante del caso. A lo más importante. Aprovechar esos 5 minutos. Así es. Inclusive, porque podemos tener 5 o 6 agravios y el tiempo no me va a dar, ir para el que yo creo es el que me va a dar la razón. Los otros pueden ser un complemento, porque tú, claro, como abogado sabes diferenciarlos, ¿no? Sí, sí. Es decir, mira, este puede ser, pero igual hay que ponerlo estos 3, okay, ¿sí o no? Sí, claro. Claro, es evidente. Entonces, si me dan poco tiempo, me voy al que yo creo que tengo más sustento. Y si tengo tiempo adicional, voy por los otros, ¿no? Entonces, claro, eso es trascendental, porque quiero generar convicción al juez. Porque, mira, hay casos en los cuales está la vista, escuchamos a los abogados, escuchamos al especialista y ya tenemos la decisión, porque se ha debatido. Claro. Pero hay temas en los cuales hay buenos abogados que nos dan el tema que tenemos que pensar. Y todo juez lo que va a decir, secretario, pásame el expediente, porque quiero comprender eso que me ha dicho el abogado. ¿Te das cuenta? Claro. ¿No? Pero cuando no está preparado y no hay algo que te va a dar, es igual como las redes sociales o tú tienes que convencer en 1 minuto a alguien, ¿correcto? Sí, sí, sí. Igual sucede. Los primeros 10 segundos. Exacto, igual sucede acá. Si tú vas a empezar en una red social, mira que la ley, mira que esto, mira, o sea, vas a aburrir a la gente, ¿correcto? Igual sucede en el caso de la litigación. El juez quiere escuchar lo más importante, lo más trascendental. Tienes que ponerlo en jaque. Entonces, cuando tú pones en jaque, el juez te va a preguntar. Cuando el juez no te pregunta nada, es porque ya lo tiene claro. Okay. ¿Te das cuenta? Hay una duda, porque no sabes si es para uno o para otro, pero ya lo tiene claro. Pero cuando el juez empieza a preguntar, es porque tú ya moviste algo. Le ha generado la duda. Tenlo por seguro que el juez va a buscar inmediatamente el expediente. No va a esperar después. Va a buscar inmediatamente el expediente porque quiere sacar la duda sobre eso. ¿Qué proyectos tiene Iván Saravia a futuro? Estoy sacando mi primer libro. Qué bueno. ¿Ya? Felicitaciones. Sí, ya lo vamos a de repente ya presentar. Es un manual que va a permitir de alguna manera aclarar muchas dudas respecto al proceso de violencia. Sí. He tratado de alguna manera, y espero que así se entienda, ser lo más didáctico posible. Así como trato en mis clases presenciales o virtuales, con ejemplos sencillos y que cualquier persona pueda comprenderlo, el libro tiene ese tipo de didáctica, ¿no? Por eso es un manual, porque va a permitir que con ejemplos sencillos, inclusive con modelos de resoluciones judiciales, cómo podemos impugnar, permita que los abogados, abogadas y también la magistratura pueda resolver algunas dudas que puede haber generado esta ley 30.364. Dudas prácticas también. Dudas prácticas, así es, porque no todo está en la ley. Tú lo sabes, todo está en la ley. Y quién mejor que alguien pues, que lo ha estudiado, claro, pues, desde que inició la norma, ¿no? ¿Qué más? Eso es lo más pronto. ¿Tenemos título para el libro o todavía? Tenemos título, pero te voy a ser sincero, todavía no lo recuerdo muy bien, porque lo he dejado, yo tuve un título inicial, pero lo he dejado a la gente de marketing. Okay. Zapatero a sus zapatos, como dicen, ¿no? O sea, este es el libro, son gente de marketing que también son abogados y ellos han visto el mejor título. Inclusive me dieron los colores para elegir, ya elegí el color que creo que un color no tradicional. Yo digo que cuando lo vean en la librería, ¿y este color de dónde viene? Me atrae. Bueno, anda y léelo, ¿no? Algo así. ¿Qué más? Bueno, yo creo que desde que asumí el cargo como juez superior titular, tengo en mente siempre mejorar el sistema de justicia en esta especialidad que se me ha dado, que es la violencia contra la mujer y el grupo familiar, porque creo que hay que trabajar mucho en ese tema. ¿Está bien? Pero a largo plazo yo no voy a negar, como muchos jueces como yo, queremos ser jueces supremos, ¿no? Y es el proyecto a largo plazo. Claro. Y para eso amerita toda una preparación.
las personas que me conocen saben que yo no voy a concursar por probar suerte. Yo siempre me preparo, desde muchos años. Mi secretaria, que estuvo conmigo en el juzgado de familia, sabe, porque después del horario de trabajo me quedaba leyendo, en el carro escucho, no música, sino escucho clases, ¿no?, de otros colegas que saben otras materias y que lo pueden hacer mejor que yo. Empiezo a renovar el currículo, porque hay que renovar el currículo, perfeccionarse nuevamente. Y queramos o no, también tienes que generar una imagen, porque entre el grupo que te van a seleccionar siempre tiene que haber alguien que haya construido una imagen positiva, evidentemente, porque en la entrevista van a ver eso también. Todas las etapas tienen un porqué y tienes que buscar ese porqué para poder entregarle a la persona que va a ser tu jurado. Entonces me quedan muchos años, porque recién llevo como juez superior 1 año y medio. Son 10 años que me esperan todavía en este cargo para recién postular, pero no está mal ir preparándose para ello. Por supuesto. Ahora vamos a pasar a la sección ya de preguntas finales, un poco de misceláneas, ya que no están en las otras 2 secciones que tengo acá anotadas. Esta es una pregunta que me imagino que te la hacen. Me imagino que te preguntan si crees en la justicia o no, pero yo quiero preguntarte de una manera distinta. ¿Cómo entiendes la justicia tú? ¿Cómo la definirías? Ok, no voy a hacer necesariamente una interpretación o una definición netamente de derecho, porque yo creo que la justicia va a depender de la mirada que tú tengas. Porque muchas veces algún grupo de personas piensa de que esto para mí es justo, pero no me dan la razón, entonces es injusto, ¿correcto? Entonces esa mirada de la justicia se convierte un poco enfocado en la posición que alguien se encuentre o como lo quiera mirar. La posición del juez es distinta. La posición del juez es distinta. Ver la justicia tiene 2 formas: aplicar la ley, pero muchas veces la ley puede ser injusta. Entonces, la mirada de la interpretación a la ley más justa tiene que ver con el cúmulo de la prueba, con el contexto en el cual se suscita el hecho, para encontrar la interpretación más correcta de la ley. La ley puede ser interpretada de manera general, pero puede ser interpretada también para el caso en concreto. Buscar la interpretación más correcta para hacer justicia. Yo creo que esa es la mirada que tengo yo como juez, ¿no? Y siempre en el marco de la motivación me va a permitir a mí decirles a las 2 partes, considero de que esto es lo más justo para este caso. Claro que sí. Depende mucho de la perspectiva, ¿no? Depende mucho de la perspectiva. Y del operador de justicia también. Y del público. Y del público también. Y del público también, porque ahora el público juzga también. Sí. ¿Cuál es el reto más grande que tiene el sistema de justicia, en tu opinión, al día de hoy? Ok, el reto más grande de la justicia o del Poder Judicial en este caso son varios en realidad, pero uno es la modernización del Poder Judicial, trascendental. Nosotros no podemos marchar a espalda a la modernización. En ese sentido, tenemos avances, como el expediente judicial electrónico. Nosotros tenemos en el caso de los juzgados de familia, el eje, que le llamamos el eje, es interesante porque un clic sube la apelación, no se forma cuaderno. Yo tengo una pantalla muy grande, ¿no?, en la cual pongo acá el expediente y mi resolución acá y paso las páginas, correcto, ¿no? Eso tenemos que hacer. Ver la mirada, por ejemplo, de la inteligencia artificial también en la justicia es muy trascendental. Bueno, esto no es una novedad, la Corte Interamericana lo realiza. ¿Cómo creen que hacen digamos, la síntesis de más de 400 páginas a solamente 20? Lo hace una inteligencia artificial que quizás muchas de las personas no saben. Inclusive, ¿cómo lo traducen a varios idiomas? La inteligencia artificial lo hace, ¿no? Entonces, la visión de que la redacción, que es lo que más tiempo toma, sea mediante una inteligencia artificial es perfectamente posible. Eso no significa que vaya a reemplazar
a la labor judicial, porque siempre la motivación va a tener que ser del juez y la responsabilidad del juez. Esa es una de las, lo que queremos nosotros ir implementando y que facilite, porque va de la mano, es otro de los grandes retos, de reducir la carga procesal. Esa modernización que nos estás contando es una modernización, digamos, de equipos, una modernización de operatividad, pero una modernización de conocimientos. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Porque entiendo que tú tienes una especialización una maestría en género y distintas especializaciones, y no quería dejar de preguntarte qué tan importante es comprender, no solamente para la especialidad de familia y derecho penal, ¿no? Para todos nosotros y para todas las profesiones, entender el concepto de género, el concepto de sexo, de orientación sexual, ¿no? Importante. Mira, en base a los roles de género, nuestra sociedad en general ha generado discriminaciones que nosotros hemos naturalizado, ¿no? Y como tú bien señalas, no solamente en el caso de las mujeres, que es el caso más visible, pero también en las personas de la comunidad LGTB. Yo no digo, porque acá el público puede decir, bueno, es que de repente el doctor no tiene una posición respecto a los derechos de las personas de la comunidad LGTB, pero cuando uno es juez, van a venir muchas personas a pedirte que resuelvas una controversia. Entonces, yo soy católico, va a venir un musulmán, va a venir un evangelista, ¿correcto? De cualquier religión. Yo no le puedo decir por mi religión, yo opino que esto es así, ¿correcto? Porque tengo que respetar su derecho a su elección de religión, ¿correcto? Y no ser discriminado por eso. La misma situación sucede si es que viene una persona por su orientación sexual, por su identidad de género, etcétera, etcétera. Yo no le puedo decir, a ti no te puedo atender, o tú no tienes derecho. Entonces, más allá de lo que Iván Saravia pueda pensar, tiene que ver con la respuesta que yo puedo dar como juzgador. En ese sentido, siempre esta situación de los roles ha generado discriminación. Y lo que nosotros los jueces tenemos que empezar a diferenciar es justamente de que muchas de nuestras decisiones pueden discriminar. ¿Está bien? En la medida de que nosotros podamos capacitarnos sobre eso, es muy importante. Creo que ahí estamos avanzando. Porque primero que para poder nosotros ingresar a la carrera judicial o fiscal, tenemos que llevar un curso de género. ¿Okay? Si tú no presentas tu curso de género, así hayas ganado el concurso, no te vas a titular. ¿Desde qué año está? Eso está desde el año 2018-19, ¿okay? Pero no te olvides que no ha habido muchas convocatorias por lo de lo que sucedió en el Consejo Nacional de Magistratura. Cosas, ¿no? Sí. La gente sabe también que ha habido muchas cosas negativas en estos organismos, ¿no? Entonces, eso es importante. Pero hablar de género no debería ser un tabú, no debería ser un tabú. Para la sociedad es muy importante porque evitaría justamente muchos actos discriminatorios. Hemos avanzado bastante en realidad porque en los 90s tú podrías encontrar no solamente mujeres trans, personas de la comunidad LGTB. Ahora aún todavía hay, no lo podemos negar, pero es menos. Es mucho menos. Esperemos que esto vaya cambiando, que la sociedad vaya cambiando. Evidentemente hay muchas cosas que hay que analizarlo. La sociedad no cambia de la noche a la mañana y no puedes obligar tampoco a la sociedad. Entonces eso tiene que ser de manera progresiva también. Tengo unas 3 o 4 preguntas más, así muy aleatorias. La primera es un libro que nos recomiende Iván Saravia. Puede ser de derecho, puede ser de literatura, de cualquier cosa, pero un libro que tú digas, oye, me gustaría decirle a la gente que lean este libro. Ok, qué interesante. Yo voy a recomendar un libro que tiene que ver con mi especialidad, ya hablando de que las personas pueden comprender un poco más este tema, que es muy complejo, que tú debes conocerla, que es muy famoso y lo puedes descargar en el sistema también, que es el libro de la doctora Ingrid Díaz, con Cristina Valera, que es sobre feminicidio, un delito basado en género, porque son solamente 100 hojitas, nada más, 100 hojitas que te explica
qué cosa es género, qué cosa es sexo, cómo podemos identificar los contextos, los estereotipos. Y la verdad, cuando yo lo leí, la primera vez que lo leí, todo este mundo en el cual la jurisprudencia, la Corte te puede decir, y la Corte Suprema, ellas y ellos te lo explican de manera muy didáctica. Y no solamente te sirve para la carrera, sino también te sirve para tu vida diaria. Porque es importante cambiar los patrones estructurales en nuestra sociedad. Un saludo para la doctora Ingrid Díaz. Un saludo para Ingrid. Mi profesora de Derecho Penal también. Sí, tuve la suerte de llevar con ella y es muy esquemática también hasta para sus clases, ¿no? Así es. Es de lo mejor, de lo mejor. Sí. Otra pregunta que quería hacerte es, yo veo que tú creas contenido también. Estás presente en muchas conferencias, tienes un TikTok con muchos seguidores que hacen consultas jurídicas, un poco enseñas también, nos intentas compartir las conferencias, clases, explicaciones. Y la profesión que nosotros tenemos es una profesión muy reservada, muy chapada a la antigua, ¿no? Entonces, yo quería preguntarte, ¿qué tan importante es que el abogado empiece, en tu opinión, ¿no? Empiece a actualizarse, empiece a entender que es importante también compartir sus conocimientos en línea? ¿O por qué lo haces en tu caso? Ok, nadie me ha hecho esta pregunta, ¿no? Ok, yo siempre he enseñado. Cuando estaba en el Ministerio Público, algunos eventos con la Escuela del Ministerio Público, luego con el Poder Judicial, con las comisiones que tiene el Poder Judicial, y luego ingresé a la Academia de la Magistratura, porque para ingresar a la Academia de la Magistratura también tienes que presentarte, también tienes que señalar tu currículo, tener un currículo intachable y dar una clase magistral. Cualquier otro momento, no cualquiera puede entrar a la Academia tampoco, pero era para un grupo cerrado. O sea, lo poco mucho que yo podía compartir era solamente para jueces y fiscales y personal jurisdiccional. Llega la pandemia y creo que, no sé si a todos les ha pasado, pero la gran mayoría pues nos estresamos en la pandemia, ¿no? Casi nos hemos vuelto locos en la pandemia. ¿Tú sabes qué me salvó a mí de la desesperación? Una vez me llama y me dice, doctor, con temor, ¿no? Queremos iniciar, los amigos de GEPUT fueron los primeros que me llamaron, queremos iniciar unas transmisiones en vivo gratuitas porque ya no podemos dar clases, ¿no? Y nosotros sabemos que usted da clase. Ok, muy bien. Entonces, ya, perfecto, le digo. ¿Cuándo quieres? Le digo. Ya, tal fecha. ¿Qué tema, doctor? Entonces yo postulé qué significa su condición de tal. Fue mi primera transmisión en vivo. Buena pregunta. Sí, ¿qué significa su condición de tal del tipo penal de feminicidio, ¿no? Y lo mandé en directo. Fue un chiste, porque como lo pasas en línea, yo lo compartí con mis redes, la primera persona que empieza a ingresar es tu familia, ¿no? Entonces empiezas a ver los nombres muy conocidos, hasta que empezaron a agarrar abogados, personas interesadas. Y esa parte de qué cosa es su condición de tal se volvió viral, ¿no? Se vuelven virales, se vuelven los virales, videos a veces. ¿Correcto? Entonces tú ya, ya otras personas te empezaron a llamar, otras instituciones, y yo dije, bueno, ¿y por qué no compartir con otras personas del ámbito de derecho este tema que es novedoso, ¿no? De alguna forma. Hasta ese entonces no había muchos profesionales en la materia en la cual yo me desenvuelvo. Bueno, ahora ya hay muchos más. Éramos muy pocos en realidad los que hablábamos sobre ese tema. Y bueno, me contacta LP, Pasión por el Derecho, que ellos ayudaron a que fuera más viral todavía los videos, porque ellos con toda la, ya un poquito ya que la pandemia empezó a pasar, pero con... una plataforma, ellos tienen toda una plataforma. Claro, pero en pandemia nos daban todos los cuidados, porque todos los chicos estaban alejados, y solamente el profesor dictaba las clases, y esos videos podíamos llegar nosotros en directo a 1.000, 2.000 personas, 3.000 personas. Yo me quedaba helado. Claro, era en pandemia, nadie tenía nada que hacer. Son 5 auditorios. Claro, o sea, normalmente los auditorios son de 100 personas, sobre todo en mi caso, cuando era para jueces y fiscales. Era muy reducido el grupo, porque los cupos son muy reducidos, porque siempre viene el coffee break y no hay para todos, ¿no? Entonces era sorprendente
luego llega esta situación de que ya se hace mucho más frecuente las clases virtuales. Entonces opté yo, de alguna forma, seguir con la Academia de la Magistratura, seguir dictando mis clases que dictaba para algunas universidades cuando me invitaban, y también ver la parte de la entidad académica privada, ¿correcto? Con estas nuevas vertientes. ¿Por qué abro el TikTok? Ok, todas mis redes son privadas. Mi Facebook es privado, mi Instagram es privado. Ustedes sí pueden ingresar y yo les acepto, no se preocupen. Pero yo decía, tengo tanta información académica en las redes sociales, ¿por qué no transmitirlos en cortos, correcto? Y dije, uno de los chicos que trabajan en el EP me dijo, doctor, ¿pero por qué no entra usted a esta TikTok? Y yo le dije, pero yo quiero que mi red sea privada. Doctor, en TikTok no hay problema, a diferencia de Facebook, porque yo tengo Twitter también, ahora X, ¿no? También tengo, pero son privadas. Entonces me dice, en TikTok no hay problema, me dice. Ok, pero la finalidad de esta red que he iniciado es netamente académica. Por lo tanto, lo que se busca es que los abogados tengan conocimiento. Mi interés no es necesariamente un público general, sino un público específico, que sean abogados, abogadas, que quieran aprender o seguir esta especialización que yo gentilmente trato de que todos puedan aprender. Esa es la meta, por eso es que ahí dice docente, ¿correcto? Es muy complicado porque las redes se salen de las manos y hay gente que no concuerda con tu opinión. Trato de eliminarlos lo más que se pueda porque no es una red para insultar, no es una red para discrepar. Si tú quieres discrepar, hay un ambiente académico. Por a veces discrepar en una red social va al insulto. Entonces, no suelo contestar todo, a no ser que sea un comentario agradable, agradecerle, o una pregunta académica que yo pueda contestar. Respecto a los otros, no. Mi ley, que es la de carrera judicial, me permite a mí dictar conferencias, seminarios y todo lo demás. Y ahí va un poquito larga mi respuesta siempre, no, lamento eso siempre, pero y la respuesta va a eso. Yo creo que la educación debe de modernizarse. Así como el Poder Judicial se moderniza, la educación y el conocimiento también. El conocimiento uno no se lo puede quedar, no se lo puede quedar, tiene que distribuirlo. Y trato de que las conferencias que doy me las pasan y muy probablemente esta también esté en TikTok en cortos, ¿no? Porque invita a que vayan a ver el video completo, claro, ¿no? Claro. Vayan a ver el video completo y puedan extender un poquito lo que hemos conversado. Totalmente. 3 preguntas más y terminamos. La primera es, ¿cuál es el aprendizaje más importante que te ha dado la experiencia como juez? A ti, ya para tu vida, ¿no? Ah, para mi vida. Ok. Un aprendizaje de vida, ¿no? Más allá de lo jurídico. Claro. Bueno, muchas cosas en realidad. Yo creo que más que por ser juez, por la especialidad, ¿no? Mira, el ser juez de familia me permite a mí comprender más a los miembros de mi familia. Más que una ayuda como juez, ha sido más las especialidades que he podido pasar. Imagínate tú, en el caso de derecho de familia, comprender más a los integrantes que viven en mi hogar, en mi familia, en mi mundo. Llegó un caso, por ejemplo, cuando era juez de familia, en que una persona adulta mayor, mira, discrepaba con su hijo porque su hijo y su nuera habían tomado la decisión de cambiar el piso. Y ellos, cuando iban a la audiencia, dijeron, pero ¿por qué estamos en un juicio solamente porque hemos querido lo mejor para papá, de que estas baldosas viejas, ¿no?, ya no estén y que esté en mejor comodidad? Entonces dijo, bueno, señor, ¿usted qué opina? Entonces el señor empezó a contar, te juro, cómo compraron la baldosa, cómo lo escogió con su esposa que había muerto, y por qué quería conservar la baldosa y por qué se molestó porque le quitaron el recuerdo que le quedaba.
Entonces los hijos recién, o sea, no escucharon al padre. Y eso me ha pasado a mí. Quizás si yo no hubiera tenido esa experiencia, yo no lo hubiera reflejado en mi casa. Mi padre es un adulto mayor, tiene 80 años, y mi madre tiene 78 y lamentablemente tuvo una aneurisma, 2 aneurismas, que por milagro está viva, ¿no? Entonces ahí hubieron 2 decisiones que yo como hijo tuve que tomar. Primero porque mi padre quiere seguir trabajando. Y en pandemia le dije yo, te jubilas, ¿no? Y mi padre se contagió justamente porque quería seguir trabajando. Es un hombre que no puede dejar de trabajar. Pero para mí, mi perspectiva es de que un hombre de 80 ya no debería trabajar. Pero cuando yo me siento a hablar con él sobre ese tema, él me dice, hijo, si yo no trabajo me muero, ¿no? Entonces, dejarlo que continúe y que quiera seguir trabajando es aceptar su voluntad, ¿no? Yo podría amarrarlo y decir, te quedas y te vienes a vivir conmigo, pero no quiere hacer eso. La misma situación fue con mi mamá, porque mi mamá se quedó en mi casa después de esta enfermedad, después de la operación, que como te dije fue un milagro haberla salvado. Pero mi mamá se empezó a deprimir y no me quiso decir a mí por qué de la depresión. Mamá, ¿estás contenta? Sí, hijito, sí, hijito. Pero luego entendí de que ella quería irse a su casa. Y cuando decidimos ir a su casa, porque mi mamá y mi papá viven en Guaral, decidimos ir a su casa, ella cantaba en el carro, pese a que por la operación su mente no daba para recordar muchas cosas. Todo el camino en la camioneta cantando Guaral de mis amores. Entonces es la satisfacción de aceptar la voluntad de las personas adultas mayores, cosa que quizás sin la especialización no lo hubiera comprendido. Claro, una serie de aprendizajes que te ayudan a incorporarlos en tu vida privada también, ¿no? Así es. 2 cosas más. Te voy a pedir que completes una oración con las palabras que tú consideres. Es solamente una, ¿no? Es, ser juez es... En lo personal, lo mejor que me ha pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que haber empezado como practicante en registros públicos, luego como secretario, luego como asistente de función fiscal, luego como fiscal, llegar a la judicatura, es decir, encontré mi vocación. Quizás ya más maduro, más cuajado, no digo que más viejo, pero en todo caso con mayor experiencia, con mayor recorrido. Y en una oportunidad unas colegas de la fiscalía me dijeron, voy a decir el nombre, la doctora López Wong, ¿no?, que nos encontramos en una oportunidad, me dijo, tienes que regresar a la fiscalía. Y yo no sabía qué decir, ¿no? Y en otra oportunidad la doctora Janet Tello, jueza suprema, me dice, te tienes que quedar en el Poder Judicial. Inclusive ella es la que me motivó a postular como juez superior, porque tienes que presentarte, porque eres un valor, y las palabras tan hermosas que me dijo en su oportunidad y me motivó a presentarme, ¿no? Porque siempre hay ese miedo natural. Pero yo sí puedo decir que por el cariño que me pueden tener todos y todas las colegas, ya yo encontré una vocación. Y tú encuentras tu vocación cuando eres feliz trabajando. La vocación es lo más importante. Lo más importante. Y ya para terminar, yo te quería pedir, si te parece bien, ¿no?, que le mandaras un mensaje, o sea, un par de ideas a todas las personas, a los peruanos en realidad, que o no creen en la justicia o creen que demora mucho en llegar, ¿no? ¿Qué les podemos decir a esos peruanos? Bueno, es difícil dar un mensaje a los ciudadanos y ciudadanas que buscan una justicia, pero yo creo que las cosas que pasan dentro de la esfera judicial no es una problemática solo del Poder Judicial. Miren, empecemos de que los peruanos no tenemos la costumbre de conciliar nuestros temas. A diferencia de otros países, la gran mayoría se resuelve mediante la mediación o la conciliación. Aquí en Perú todo lo judicializamos. Cuando nosotros utilizamos el sistema de justicia, entre comillas y de manera coloquial, para buscar una suerte de venganza o porque no le quiero dar la razón a alguien, que es parte de nuestro comportamiento como peruanos, lamentablemente,
hacemos que el sistema de justicia no encuentre una salida y haya un atolladero. Uno de los países que más jueces tiene es el Perú y necesitamos más jueces porque hay mucha carga procesal, ¿correcto? Y es una invitación también a los abogados y abogadas, sobre todo a los más jóvenes. Yo sé que la Pontificia Universidad Católica sí impulsa que previamente a un litigio busquemos soluciones alternativas, porque a veces un arreglo más o menos es mejor que un juicio que puede durar muchos años, ¿correcto? Eso por un lado. Dos, hay muchos jueces y juezas que estamos muy comprometidos con el sistema de justicia. Yo no quiero meter las manos al fuego por todos, porque cada quien puede contar su historia y yo no estoy en todos los despachos, evidentemente. Pero sí hay muchos profesionales en el sistema de justicia que queremos sacar adelante la institución. Yo me sumo a ello. Que tratemos de confiar, ¿correcto? Que tratemos de confiar. Siempre habrá, lamentablemente, un ganador, un perdedor. Y a los abogados y abogadas que trabajen con ética profesional, es importante saber cuándo realmente tenemos elementos que esta persona podría tener una absolución, pero también podemos tener elementos de que hay una responsabilidad y podemos defender, pero defender de que se le aplique una sanción conforme a lo que dice la norma, en lo más mínimo que se puede dar, si hay una confesión sincera, si hay una colaboración eficaz, etcétera, etcétera. Nuestra propia ley no lo dice, pero buscar dar una versión distinta es falta la ética de alguna manera, ¿correcto? Y saber cuántos los casos ya están perdidos y cuántos los casos ya, y explicarlo correctamente a sus patrocinados, que realmente seguir luchando en el proceso judicial de repente no llegamos. Agradezco mucho por haber venido el día de hoy y por haberte tomado tiempo para conversar y responder estas preguntas. No, yo, Rodrigo, te agradezco mucho. Mira, me he sentido muy cómodo. No es usual que un magistrado se sienta cómodo porque uno no sabe qué preguntas le va a llegar a todo tu equipo, ¿no? Y agradecido, tengan en mí un amigo más, gracias. Contigo una amistad, con tus colaboradores también, así que siempre llano a seguir colaborando y a seguir conversando con tu persona y con quien desee también para poder que me conozcan un poco más y que también sepa de que el conocimiento es libre y hay que seguir difundiéndolo. Muchas gracias, Doc. Si te gustó este video, te invito a que le des me gusta y a que te suscribas al canal porque en las siguientes semanas se vienen cosas muy interesantes. Nos vemos hasta el próximo video.